La voz del niño pequeño atravesó el bullicioso mercado como la luz del sol atravesando la niebla. ¿Te casas conmigo?, preguntó él. Sus grandes ojos esmeralda brillaban con esperanza mientras extendía una margarita ligeramente aplastada, con los pétalos temblando en su pequeño puño. Tessa se congeló y su cesta de hierbas se inclinó, porque conocía esos sus ojos. Había intentado olvidarlos durante 7 años. Lo que ella no sabía era que su padre, el rey Alfa, estaba en las sombras, vigilando cada uno de sus movimientos. Él le había estado contando a su hijo historias para dormir sobre ella durante años. Ese fue su primer error. El mercado en Eldridge Hollow vibraba de vida esa fresca mañana de otoño. El aire estaba denso con el aroma a pan horneado y sidra especiada. Tessa se abrió paso entre la multitud de aldeanos, con la capucha de su capa calada para protegerse de las miradas curiosas. A los 28 años, había aprendido por las malas que el anonimato era su mayor aliado. Había huido del peligro brillante de la capital hace 6 años. Se había labrado una existencia sencilla como sanadora en este valle remoto, atendiendo fiebres y huesos rotos. Nadie aquí conocía su verdadero nombre ni la cicatriz que llevaba. No la tenue línea plateada que cruzaba su clavícula por una caída en la infancia, sino la más profunda, grabada en su alma. Se detuvo en un puesto apilado con setas silvestres. Sus dedos rozaron los sombreros mientras los recuerdos parpadeaban sin invitación. Luz de velas sobre cabello oscuro. La voz baja de un rey haciendo preguntas que nadie más había hecho nunca. El casi beso bajo las lunas de la cosecha. Sacudiéndose al fantasma, Tessa pagó por sus setas y se giró, solo para casi chocar con un niño pequeño. Él la miró con impactantes ojos esmeralda, enmarcados por rizos castaños salvajes. Las pecas espolvoreaban su nariz como estrellas, y cuando sonrió, aparecieron dos pequeños hoyuelos. «Eres guapa», declaró él, empujando la margarita hacia adelante. «Cásate conmigo, por favor. Te daré todas mis piedras». «Tengo unas brillantes». Tessa no pudo evitar la risa que brotó de ella, ahuyentando las sombras en su pecho. Se arrodilló a su nivel, aceptando la flor con un gesto elegante. «Bueno, ¿no eres encantador? Pero el matrimonio es una gran promesa. ¿Cómo te llamas?» «Finian», dijo con orgullo, hinchando el pecho. «Y no soy pequeño, tengo casi 6 años. Papá dice que soy valiente como un guerrero». El corazón de ella dio un extraño vuelco tierno al oír el nombre, uno antiguo de los clanes del norte, pero lo apartó. Los niños eran su debilidad. En su trabajo de sanación, había curado innumerables rodillas raspadas y sostenido manos pequeñas durante las fiebres, siempre con el dolor silencioso de que nunca tendría uno propio. «Finian el valiente», repitió ella, colocándose la margarita detrás de la oreja. «Sería un honor, pero solo si prometes compartir tus aventuras conmigo algún día. Y tal vez mostrarme esas piedras brillantes». La cara de él se iluminó como el amanecer. «Lo prometo. Tengo una azul que se parece a los ojos de papá y una roja que brilla cuando la pones a la luz». Y se detuvo a mitad de la frase, con la mirada disparada más allá del hombro de ella con alegría. Tessa siguió su mirada y su sangre se convirtió en hielo. Allí, apoyado contra un roble cercano con los brazos cruzados sobre un pecho ancho, estaba un hombre alto. Su presencia dominaba el aire mismo. Su cabello oscuro caía en ondas hasta sus hombros. Su mandíbula estaba sombreada con una barba incipiente que solo agudizaba las líneas impactantes de su rostro. Pero eran sus ojos, esas profundidades esmeralda penetrantes idénticas a las del niño, los que se clavaron en los de ella. Derribaron 7 años de muros cuidadosos en un solo latido. Tristán, el rey Alfa. Tristán, aquí en esta hondonada olvidada, mirándola con una intensidad que hacía tartamudear su corazón. ¿Cómo la encontró? ¿Por qué ahora? «Finian», llamó Tristán. Su voz era un retumbo profundo que envió escalofríos por la espalda de ella y calor floreciendo en su pecho. El niño corrió hacia él inmediatamente, sus pequeñas botas levantando hojas, pero la mirada de Tristán nunca dejó a Tessa. «Parece que has hecho una nueva amiga», le dijo a Finian, pero las palabras eran para ella. Finian sonrió a su padre, agarrando el dobladillo de Tessa como si temiera que ella se desvaneciera. «Papá»,
Ella dijo que sí a mis piedras, y me llamó Finian el valiente. Ella es la dama de la luna, creo. La boca de Tristán se curvó apenas un destello, pero lo suficiente para suavizar las líneas duras de su rostro. La dama de la luna, repitió en voz baja, con los ojos todavía en Tessa. Tessa forzó su voz para que sonara firme. Su hijo tiene buen gusto en piedras, logró decir, haciendo una pequeña reverencia que se sentía absurdamente formal para una plaza de mercado. Debería irme. Los pacientes están esperando. Tristán inclinó la cabeza, estudiándola de la manera en que lo había hecho una vez durante esas largas noches. Viendo más allá de la capa, más allá de la fachada de sanadora, directo a la mujer, que una vez se sentó a su lado mientras él sangraba y fingía que no le dolía. «Quédate», dijo simplemente. «Únete a nosotros para la comida del mediodía en la posada Roble Plateado». Finian estaría decepcionado si su dama de la luna desapareciera tan rápido. Finian asintió vigorosamente, con los rizos rebotando. «Por favor, quiero mostrarte mi talla de lobo. No está terminada, pero va a ser el lobo más grande de todos». La determinación de Tessa vaciló. Podría negarse. Debería negarse absolutamente. Pero la expresión esperanzada de Finian, la forma en que su pequeña mano aún agarraba su capa como un salvavidas, tiró de algo profundo y desprotegido. Tristán observó su guerra interna con paciencia silenciosa. «Una comida», dijo suavemente. «Sin obligaciones, solo gratitud por hacer sonreír a mi hijo así». Ella miró del niño al hombre, los hoyuelos de Finian, la leve pero creciente sonrisa de Tristán. «Una comida», aceptó ella, y las palabras supieron a rendición. Finian gritó de alegría y lanzó sus brazos alrededor de la cintura de ella en un repentino abrazo feroz. Los brazos de Tessa lo rodearon, y por un latido se permitió sentirlo. El calor de la confianza de un niño, el peso sólido de un cuerpo pequeño que encajaba perfectamente contra ella. Cuando levantó la vista, Tristán los observaba a ambos con una expresión indescifrable. Él ofreció su brazo. «¿Nos vamos?» Ella dudó solo un segundo antes de deslizar su mano en el hueco de su codo. El contacto fue ligero, apenas allí, ella tuvo cuidado. Pero envió una chispa por su brazo, familiar y aterradora a la vez. Mientras caminaban hacia la posada, con Finian saltando entre ellos y charlando sobre piedras brillantes y guerreros valientes, Tessa sintió que la vida cuidadosa que había construido comenzaba a agrietarse. Y en algún lugar profundo de su interior, una parte de ella que había estado en silencio durante años susurró que tal vez era hora de dejar de correr. La posada Roble Plateado se alzaba en el borde de la plaza del mercado. Sus vigas desgastadas y amplias ventanas le daban el aspecto de un lugar que había visto ir y venir generaciones. Tessa no notó al hombre que se separó de la pared cuando entraron. No notó que se deslizaba hacia el callejón junto a la posada, ni el pequeño destello de espejo que envió hacia el camino del este. 3 pulsos cortos, la señal de que la había encontrado. Dentro, Tristán los llevó a una mesa en la esquina, cerca de las ventanas, lo suficientemente lejos de la barra para que la conversación no se escuchara. Le sacó una silla a Tessa con la misma cortesía cuidadosa que una vez le había mostrado en la tienda de sanación hace años. Luego levantó a Finian sobre el banco junto a ella para que el niño pudiera sentarse entre ellos. Finian inmediatamente se acercó más a Tessa, presionando su pequeño hombro contra el brazo de ella como si la hubiera reclamado para la tarde. «Me gusta sentarme junto a la dama de la luna», anunció, balanceando las piernas. «Huele a flores y pino». Las mejillas de Tessa se calentaron. «Son solo las hierbas en mi capa», dijo ella, alisando un rizo rebelde de la frente de él sin pensar. Se contuvo y cruzó las manos en su regazo. Tristán hizo una señal al posadero para pedir comida. Cuando llegaron los platos, Finian atacó su tazón con la concentración de un pequeño guerrero asaltando un castillo, aunque mantuvo un ojo en Tessa todo el tiempo. «Prueba el pan», instó él, arrancando un trozo y ofreciéndoselo como una ofrenda. «Todavía está caliente», dice papá. «El pan caliente arregla casi todo». Ella lo aceptó y sus dedos se rozaron. La mirada de Tristán se dirigió a la mano de ella, luego volvió a su rostro.
Casi todo, dijo él, con la voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oír. Tessa mantuvo los ojos en su estofado, removiéndolo lentamente. Podía sentir el peso de 7 años presionando contra sus costillas. La noche en que casi lo besó, el anuncio que rompió el momento, la fría certeza que siguió. Ella nunca podría darle lo que el trono exigía. Lo sabía desde que los sanadores en la capital la habían examinado después de una fiebre brutal en su adolescencia. Sus rostros amables, pero definitivos. Estéril. La palabra se había asentado en sus huesos como escarcha. Se había ido a la mañana siguiente, no solo para ahorrarle el escándalo, sino para ahorrarse a sí misma la muerte lenta de verlo casarse con otra, mientras ella seguía siendo la sanadora que podía arreglar a todos menos a sí misma. La voz de Finian la trajo de vuelta. Dama de la luna, ¿conoces historias sobre lobos? Tessa parpadeó, agradecida por la distracción. Algunas. ¿Qué tipo te gusta? Las que los lobos son valientes y protegen a su manada, dijo él con seriedad. Papá me cuenta esas. Dice que un buen alfa siempre mantiene a su familia a salvo, pase lo que pase. Finian asintió ante sus propias palabras. Luego se detuvo a mitad de un bocado. Su pequeña frente se arrugó por medio segundo, apenas perceptible. Luego sus ojos parpadearon una, dos veces, y se pusieron en blanco. Su pequeño cuerpo se quedó inerte en un instante. La cabeza cayó contra el pecho de Tristán, los brazos resbalaron a sus costados. La taza de sidra se inclinó, rodando por la mesa en cámara lenta, derramándose en un arco oscuro. Los brazos de Tristán se cerraron alrededor de él como hierro. Finian movió al niño completamente a su regazo, acunándolo contra su pecho, con una mano sosteniendo la parte posterior de su cabeza. Respira, Finian. Vamos, respira. Tessa ya se estaba moviendo, medio levantada de su silla, extendiendo la mano a través de la mesa. Su mano encontró la muñeca de Finian. El pulso estaba allí, débil y acelerado, luego tartamudeando. Presionó su otra palma contra la frente de él, caliente, húmeda, la fiebre subiendo en segundos. Tristán, dijo ella en voz baja y urgente, recuéstalo plano en el banco, con la cabeza hacia un lado. Tristán bajó a Finian con cuidado sobre el banco acolchado junto a él. Su pequeño cuerpo se acurrucó instintivamente hacia su padre. Tessa se arrodilló junto a ellos, sin prestar atención a los pocos clientes que se habían quedado quietos, observando. Inclinó suavemente la barbilla de Finian, revisó sus vías respiratorias y luego colocó su mano sobre el corazón de él, sintiendo el latido frenético y desigual disminuir, y luego estabilizarse de nuevo. Los segundos se estiraron hasta la eternidad. La respiración de Tristán era irregular, con los ojos clavados en el rostro de su hijo. Por favor, susurró, tan suave que solo Tessa pudo oír. Todavía no. Finalmente, las pestañas de Finian parpadearon. Un pequeño gemido confuso escapó de él. Sus ojos se abrieron, vidriosos, desenfocados, y luego encontraron el rostro de Tristán. Papá, estoy aquí. La voz de Tristán se quebró con las palabras. Reunió a Finian de nuevo en sus brazos, meciéndolo suavemente, con los labios presionados contra la coronilla de su cabeza. Finian parpadeó lentamente. El color volvió a sus mejillas en parches desiguales. Miró de Tristán a Tessa, luego a sus propias manos como si les sorprendiera que todavía funcionaran. Me dio el cansancio gracioso otra vez, murmuró avergonzado ahora. Papá dice que es porque corro demasiado rápido en mis sueños. Trató de sentarse más derecho, levantando la pequeña barbilla con orgullo obstinado, incluso mientras sus párpados caían. Prometo que todavía soy valiente, dama de la luna. La garganta de Tessa se cerró tan fuerte que apenas podía respirar. Extendió la mano, acunando su pequeña cara con ambas manos. Eres el más valiente, susurró, con la voz temblando a pesar de sí misma. El más valiente de todos. Los hoyuelos de Finian parpadearon, tenues y valientes. Se inclinó hacia el toque de ella por un latido. Luego giró la cabeza lo suficiente para mirarla a través de pestañas pesadas. «Tú arreglas a la gente, ¿verdad?», preguntó con voz pequeña. El corazón de Tessa se apretó.
Lo intento cuando me dejan. Finian asintió levemente, luego apoyó la mejilla contra el brazo de Tristán, con los dedos pequeños curvándose en la camisa de su padre. Tal vez puedas arreglar mi cansancio gracioso para que pueda correr más rápido mañana. Logró una última sonrisa temblorosa, con los hoyuelos parpadeando como la luz de una vela moribunda, antes de esconder la cara contra el cuello de Tristán y quedarse dormido. Sus pequeños brazos rodearon los hombros de su padre como si nada hubiera pasado. Tristán lo abrazó más fuerte, con los ojos clavados en Tessa por encima de la cabeza dormida de Finian. Ha estado así durante meses, dijo en voz baja. Empezó pequeño, mareos después de haber estado corriendo, un tropiezo del que se reía. Me dije a mí mismo que estaba creciendo demasiado rápido, que su lobo solo estaba inquieto. Luego vinieron las fiebres. Se deslizan después del anochecer, lo queman mientras duerme y desaparecen al amanecer. Suspiró, y el sonido fue irregular en los bordes. Los sanadores en la capital lo llaman un malestar debilitante, algo en la sangre. Dan tónicos, rituales, oraciones. Nada dura. Está empeorando día a día. Tessa estudió el rostro de Finian, la palidez tenue bajo el rubor, la forma en que sus pestañas parpadeaban como si incluso en sueños estuviera luchando por mantenerse presente. ¿Has notado patrones?, preguntó ella manteniendo la voz baja. Cualquier cosa que lo provoque o lo mejore. Las lunas llenas son peores. La noche anterior y posterior apenas duerme. Y las emociones fuertes, alegría, miedo, emoción, parecen agotarlo más rápido después. Tessa contuvo el aliento. Se encontró con la mirada de Tristán. ¿Es por eso que viniste aquí a buscarme? Un músculo se tensó en la mandíbula de él. Vine porque todas las demás puertas se han cerrado, y porque cuando escuché los rumores, cabello oscuro, manos tranquilas, ojos que ven más que síntomas, supe que eras tú. La admisión colgó entre ellos, cruda y sin protección. Tessa volvió a mirar a Finian. El niño se había acurrucado más fuerte contra su padre, con la mano pequeña cerrada en un puño en la camisa de Tristán. Y algo feroz y protector surgió en el pecho de ella, algo que no se había permitido sentir en años. Lo examinaré, dijo ella al fin. Mañana en mi cabaña, tráelo después de que se disipe la niebla de la mañana. Necesitaré luz del día, mi equipo completo y tiempo. Tristán exhaló con visible alivio. Gracias. No me des las gracias todavía. Ella extendió la mano a través de la mesa para apartar un rizo rebelde de la frente de Finian. El niño suspiró en sueños, inclinándose hacia el toque. Si es lo que creo que podría ser, no será simple. Los ojos de Tristán nunca dejaron el rostro de ella. Nada que valga la pena tenerlo es. Ella se levantó lentamente, recogiendo su capa. Te veré mañana. Se giró y salió de la posada sin decir otra palabra, con la margarita todavía detrás de la oreja y el sabor a sal en los labios, por una lágrima que no se había dado cuenta de que había derramado. A la mañana siguiente, Tessa se levantó antes de la primera luz, avivando el fuego en su pequeña cabaña hasta que la habitación olió a resina de pino y lavanda seca. Dispuso su equipo en la mesa de roble. Viales, un mortero, un cuchillo de plata delgado para ritos de sangre que esperaba no necesitar. Cada herramienta se sentía más pesada de lo que debería. Se dijo a sí misma que era solo otro paciente, solo otro niño con fiebre. Pero el recuerdo del cuerpo inerte de Finian ayer, de la voz quebrada de Tristán susurrando «todavía no», hacía que le temblaran las manos mientras arreglaba las hierbas. Cuando llegó el golpe en la puerta, suave pero seguro, su corazón dio un vuelco. Tristán estaba en el umbral, con Finian acunado en sus brazos, luciendo infinitamente frágil. Los rizos castaños del niño estaban húmedos por la niebla, las mejillas sonrojadas, pero sus ojos brillaban cuando encontraron a Tessa. «Dama de la luna», dijo él, con voz débil pero encantada. «Papá dijo que podíamos venir a verte hoy. Traje mi talla de lobo. Es para ti ahora». Tessa forzó una sonrisa, haciéndose a un lado. «Entren, los dos». Tristán se agachó para pasar por la puerta baja, con cuidado de no sacudir a Finian. Parecía mayor a la luz del día, con sombras bajo los ojos y una tensión alrededor de la boca
que no había estado allí ayer. Acomodó a Finian en el banco acolchado junto al hogar. Luego se enderezó y su mirada recorrió la cabaña, los manojos de hierba secándose, los libros desgastados sobre maldiciones de linaje, la cama estrecha y solitaria en la esquina. «Es cálido», dijo en voz baja. «Acogedor como tú». Las mejillas de Tessa se calentaron. Se ocupó con una tetera, vertiendo manzanilla en 3 tazas. «Siéntense, por favor». Finian palmeó el banco a su lado. «Siéntate conmigo, dama de la luna. Papá puede sentarse en el taburete. Él es grande de todos modos». La boca de Tristán se contrajo, casi una sonrisa. Tomó el taburete con las largas piernas estiradas, observando mientras Tessa se arrodillaba frente a Finian. «Déjame ver tus manos, valiente». Finian las extendió solemnemente. Tessa las volteó, presionando suavemente los pulgares contra las muñecas de él. El pulso era demasiado rápido, demasiado superficial, incluso en reposo. Se movió a su cuello, sintiendo el calor bajo su piel, luego colocó su palma sobre el corazón de él. El latido tartamudeaba, fuerte, luego débil, fuerte, luego débil, como un lobo paseando dentro de una jaula demasiado pequeña. Finian observaba su rostro con nerviosismo. «¿Me siento raro por dentro?» «Un poco», dijo ella honestamente, «pero vamos a averiguarlo». Ella miró a Tristán. «Necesito tomar una gota de sangre, solo un pinchazo. ¿Lo sostendrás firme?» Tristán asintió una vez, moviéndose para que Finian se recostara contra su pecho. El niño no se inmutó cuando el cuchillo de plata le hizo un corte en el dedo. Solo un siseo rápido, luego una pequeña gota roja brotando. Tessa la recogió en un portaobjetos de vidrio delgado, la mezcló con una gota de esencia de hierba lunar y observó. La mezcla se nubló, luego se oscureció a un púrpura feo y magullado antes de aclararse lentamente de nuevo. El estómago de Tessa se hundió. Conocía ese patrón. Lo había visto una vez hace años en textos prohibidos sacados de contrabando de la biblioteca de la capital antes de huir. Una maldición de vínculo desvanecido, rara, antigua, ligada a linajes reales. No solo debilitaba el cuerpo, desgastaba la conexión entre el humano y el lobo, entre la vida y la atracción de la luna. Si no se trataba, consumía al niño desde adentro hasta que no quedaba nada para luchar. Y casi siempre era fatal. Ella miró a Tristán. Su rostro se había quedado quieto, con los ojos buscando los de ella. «¿Qué es?», preguntó él, con voz baja. Tessa tragó saliva. «Se llama vínculo desvanecido. Es una maldición antigua y excepcionalmente rara. Y está progresando». Los pequeños hombros de Finian se hundieron, el orgullo de su pecho desinflándose. «¿Eso significa que estoy roto?», preguntó, con la voz quebrándose en la última palabra. «No», dijo ella con fiereza, cayendo de rodillas para estar a la altura de sus ojos. «No, dulce niño. Significa que algo malo está tratando de lastimarte. Pero vamos a detenerlo. Lo prometo». Finian buscó en su rostro, con las pestañas húmedas en las puntas. Su labio inferior tembló una vez antes de atraparlo entre los dientes. La mano de Tristán se apretó en el hombro de Finian, con los nudillos blancos. «¿Puedes detenerlo?», le preguntó a Tessa, con la voz áspera por todo lo que no estaba diciendo. Tessa mantuvo los ojos en Finian mientras respondía. «Hay un ritual. Requiere compartir fuerza vital, la mía con la de él, un vínculo de sangre, temporal al principio, para estabilizar la conexión entre su lobo y su cuerpo». La respiración de Tristán se detuvo. «¿Por qué la tuya?». «Yo puedo». «Porque la maldición está ligada a la sangre real», dijo ella en voz baja, finalmente mirándolo. «Tu fuerza vital solo la alimentaría, haría que cavara más profundo. La mía». Ella vaciló. «La mía está fuera del linaje. Puede actuar como un puente, mantener los bordes deshilachados juntos el tiempo suficiente para que su propia fuerza regrese». Finian escuchaba, con la cabeza todavía inclinada y los dedos pequeños apretando los de ella. «¿Así que me darías un poco de tu valentía?», preguntó. La garganta de Tessa se cerró. Algo así. Sus ojos, esos enormes y confiados ojos esmeralda,
se llenaron lentamente con el tipo de comprensión que ningún niño de su edad debería tener que llevar. «¿Te dolerá?», susurró. Tessa tragó saliva con dificultad. «Tal vez un poco, pero soy fuerte y tú vales la pena». Los hombros de Finian se hundieron otra fracción. Miró sus manos unidas, la forma en que los dedos de ella cubrían completamente los suyos. Luego levantó la mirada de nuevo, con las pestañas oscuras y puntiagudas por las lágrimas no derramadas. «No quiero que te dé el cansancio gracioso a ti también», dijo. «Se supone que tú eres la que lo arregla, no la que se rompe». «No me romperé», le aseguró Tessa. «Lo prometo. Solo te prestaré un poco de mi luz hasta que la tuya brille fuerte de nuevo». Finian asintió contra la camisa de su padre. Pequeños movimientos espasmódicos. «Está bien», murmuró. «Pero si te cansas, tienes que decírmelo para que yo pueda ser valiente por ti también». A Tessa le ardían los ojos. Atrapó la mano de él y besó el pequeño pinchazo en su dedo. Trato hecho. Luego se levantó lentamente, con las rodillas doliendo de estar arrodillada. «El ritual no se puede hacer hoy», dijo, encontrando la mirada de Tristán sobre la cabeza de Finian. «Requiere preparación, probablemente 3 días completos. Si nos apresuramos, el vínculo podría romperse en lugar de sanar». La mandíbula de Tristán se tensó, pero asintió una vez. 3 días, y en ese tiempo lo vigilamos de cerca. No más forzar a través de los mareos. Descanso, juego suave, nada de emociones fuertes si podemos evitarlo. La maldición se alimenta de la tensión, física o emocional. Lo mantenemos tranquilo, lo mantenemos cerca. La cabeza de Finian se levantó ligeramente. «¿Eso significa que te quedas con nosotros 3 días enteros?» Tessa vaciló. Los ojos de Tristán se levantaron hacia los de ella, silenciosos, suplicantes. «Sí», dijo ella suavemente, «solo hasta que te curemos». La sonrisa de Finian fue pequeña pero radiante, con los hoyuelos volviendo a la vida. «Bien, porque papá puede ayudarte a cortar leña, y yo necesito ayuda con los cuentos, y ambos necesitamos abrazos de la Dama de la Luna». Tristán soltó una risa tranquila y rota, la primera real que ella había escuchado de él, y presionó sus labios contra los rizos de Finian. «Tienes razón, valiente. Los necesitamos». Tristán se quedó en el pueblo, reclamando una habitación en el roble plateado, pero pasando casi cada hora en la cabaña de Tessa. Cortó suficiente leña para durar todo el invierno, trajo agua del arroyo, reparó el escalón hundido del porche sin que se lo pidieran. Cuando Finian se cansaba, Tessa preparaba tés fortalecedores con flor de estrella y dejaba que el niño se acurrucara en su regazo mientras leía historias de su libro desgastado. Una tarde, Finian jugaba tranquilamente con su talla de lobo, dándole vueltas en sus manos cuando se detuvo y miró hacia arriba. «Había un hombre vigilando nuestra ventana anoche cuando me desperté con el cansancio gracioso. Solo estaba allí parado». Tessa se quedó quieta. «¿Cómo era?» Finian se encogió de hombros, ya distraído por un nudo en la madera. «Alto. Tenía un pájaro en el hombro». Levantó la talla. «¿La nariz de mi lobo es demasiado grande?» Al otro lado de la habitación, el Eapos en hacha de Tristán se detuvo a mitad del golpe. No se dio la vuelta, pero cuando comenzó de nuevo, el ritmo era más lento, deliberado, como un hombre pensando mucho en algo que no estaba listo para decir en voz alta. Esa noche, Finian le susurró secretos contra su clavícula. «Papá sonríe más cuando estás aquí», confió, soñoliento y suave, como en mis sueños antes de que viniera el cansancio gracioso. Los brazos de Tessa se apretaron alrededor de él. «Él te ama mucho». «Lo sé», murmuró Finian, «pero también ama a la Dama de la Luna. Simplemente no lo dice en voz alta». Sus noches se volvieron más pesadas con cosas no dichas. Los mareos de Finian venían en olas silenciosas, momentos en los que sus ojos se volvían distantes. Su pequeño cuerpo se hundía contra quienquiera que lo sostuviera. Tessa observaba, notaba cada patrón, cada desencadenante. Tristán la observaba a ella observando, y el espacio entre ellos se reducía con cada mirada compartida, cada roce de dedos al pasar una taza o una manta.
En la segunda noche, después de que Finian se hubiera quedado dormido con su talla de lobo apretada contra su pecho, Tessa y Tristán se sentaron junto al fuego. ¿Por qué me llama la dama de la luna? Tristán exhaló, y el sonido fue crudo en los bordes. Cuando empezó la fiebre, le conté historias para alejar la oscuridad. Le hablé de una mujer que vivía en las estrellas, una sanadora con manos suaves y ojos como nubes de tormenta después de la lluvia. Le dije que si alguna vez se sentía perdido, ella lo encontraría. Te describí a ti, cada detalle que podía recordar, la forma en que tu cabello atrapaba la luz de las velas, la cicatriz que escondías bajo tu chal. Nunca dije tu nombre, pero él nunca la olvidó. Empezó a llamarla la Dama de la Luna. Dijo que ella le cantaba en sus sueños cuando venían las fiebres. Canciones suaves sobre correr a través de bosques que nunca terminaban. La garganta de Tessa se apretó. Le contaste historias sobre mí. Cada vez que la fiebre lo tomaba y se despertaba asustado, le decía que la Dama de la Luna vendría algún día, que ella haría que todo fuera bueno de nuevo. Me dije a mí mismo que era una fantasía infantil hasta que te vio en el mercado y toda su cara se iluminó como si finalmente la hubiera encontrado. Una lágrima resbaló por la mejilla de Tessa. Me fui porque sabía que no podía darte hijos. La cabeza de Tristán se levantó. Tessa, escuché a los sanadores, continuó ella mirando las llamas. Después de la fiebre que se llevó la voz de mi lobo durante meses, dijeron que el daño era permanente. Sin herederos, sin legado. ¿Y tú? Tenías parejas alineadas, buenas, linajes fuertes. Pensé que si desaparecía en silencio, nunca tendrías que elegir entre el deber y la lástima. Tristán se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Rompí mi compromiso el día después de que te fuiste. Ella lo miró fijamente. No podía pararme en un altar y jurar para siempre a otra persona, dijo él, con la voz áspera. Cuando el único para siempre que quería ya se había ido sin decir adiós, el fuego estalló en el hogar entre ellos. Un tronco se asentó. No lo sabía, susurró ella. No se lo dije a nadie. Se frotó una mano sobre la cara. Después de ti, hubo un matrimonio arreglado. Finian llegó y por un tiempo pensé que eso era suficiente. Pero cada luna llena, él preguntaba por la Dama de la Luna y yo le contaba la misma historia y cada vez se sentía como mentir, porque ella no era una historia. Ella se había ido. La visión de Tessa se nubló. Miró al niño dormido, su pequeño pecho subiendo y bajando, la talla del lobo todavía apretada con fuerza. Él cree que soy ella. Él sabe que lo eres. La voz de Tristán se quebró. He pasado años contándole a mi hijo historias para dormir sobre la mujer que dejé ir, y ahora ella está aquí, sosteniéndolo como si fuera suyo. El silencio que siguió se llenó solo con el suave crepitar del fuego y la respiración uniforme de Finian. Tessa se levantó lentamente, con las piernas inestables, y cruzó hacia el banco. Se arrodilló junto a Finian, alisó un rizo rebelde de su frente con dedos temblorosos y presionó el beso más ligero en su sien. Él suspiró en sueños. Tristán se paró detrás de ella, lo suficientemente cerca para que ella sintiera el calor de él en su espalda, el leve aroma a cedro e invierno que la había perseguido durante años. No la tocó, pero el espacio entre ellos se sentía cargado, vivo con todo lo que no habían dicho. Cuando finalmente se levantó y se giró, Tristán la observaba con una expresión que robó el poco aire que quedaba en la habitación. Asombro puro, viejo dolor, nueva esperanza. Sus ojos trazaron el rostro de ella como si la estuviera memorizando de nuevo. «Debería haber luchado por ti entonces», dijo él en voz baja. «No cometeré el mismo error ahora». El corazón de Tessa tartamudeó. Dio medio paso más cerca antes de poder detenerse. La luz del fuego tallaba sombras a través de sus pómulos, convertía el verde de sus ojos en algo fundido y sin protección. «Tengo miedo», admitió ella. «Yo también». Él levantó una mano, lenta, cuidadosa, y rozó con la yema de su pulgar el pómulo de ella, atrapando el rastro de lágrima que ella no había notado. «Pero tengo más miedo de perderlos a ambos». Sus dedos se demoraron, cálidos contra la piel de ella. Tessa contuvo el aliento. Se inclinó hacia el toque solo una fracción,
lo suficiente para sentir la forma en que el pulso de él se aceleraba bajo su mandíbula. El espacio entre ellos se redujo a nada. La mirada de Tristán bajó a la boca de ella. Su pulgar trazó la curva de su labio inferior, suave, reverente, como si estuviera pidiendo permiso sin palabras. Los ojos de Tessa se cerraron por un latido. Sintió el calor de él, el leve roce de su aliento contra su piel, la atracción que había estado allí desde el mercado, desde la cumbre hace 7 años, desde la primera vez que él la había mirado como si fuera más que una sanadora en un salón lleno de gente. Ella se puso de puntillas. Él se inclinó. Ella lo encontró a mitad de camino. Sus labios se tocaron, suaves al principio, tentativos, con sabor a sal y cedro, y 7 años de deseo silencioso y doloroso, luego más profundo. La mano de él se deslizó hacia la nuca de ella, con los dedos enredándose en su cabello, inclinando su cabeza como si hubiera estado soñando con este ángulo exacto durante años. Las manos de Tessa se cerraron en puños en la camisa de él, atrayéndolo más cerca, y él hizo un sonido bajo contra la boca de ella como si el alivio finalmente encontrara un hogar. El beso se volvió acalorado, urgente. Su otro brazo envolvió la cintura de ella, atrayéndola contra él hasta que no quedó espacio entre ellos. Ella se arqueó hacia el contacto, con los dedos deslizándose hacia arriba para enredarse en el cabello de él, tirando lo suficiente para ganar otro gemido áspero desde lo profundo de su pecho. La besó como un hombre que había pasado demasiado tiempo muriendo de hambre. Lento, minucioso un momento, desesperado al siguiente. Ella lo igualó, abriéndose bajo su boca, probando la sal de sus propias lágrimas y el leve mordisco de la sidra en la lengua de él. Cuando finalmente se separaron, los ojos de Tessa se abrieron. Los de él estaban oscuros, con las pupilas dilatadas, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Ella tragó saliva. Cuando haga el ritual, si toma demasiado de mí, Finian te necesita entero. Necesita a su padre, no a un hombre que está llorando otra pérdida, no a un hombre que está distraído porque su voz se quebró, porque me dejé convertir en más que la dama de la luna en sus historias. El pulgar de Tristán rozó el pulso en la base de la garganta de ella, círculos lentos y constantes. ¿Crees que amarte me haría menos para él?, preguntó en voz baja. Creo que amarme podría romperte si no regreso del ritual de la misma manera que entré. Ella presionó su frente más fuerte contra la de él, con los ojos escociendo. Y no le haré eso a él. Los brazos de Tristán la rodearon, fuertes y firmes. Entonces lo hacemos juntos, los tres. Afuera, la niebla se espesaba, ocultando el camino a la capital. En algún lugar de esos salones distantes, una mujer con hielo en las venas esperaba, creyendo todavía que el vínculo desvanecido eliminaría silenciosamente el último obstáculo para su reclamo al trono. La niebla colgaba pesada sobre Eldridge Hollow esa tercera noche, envolviendo el pueblo en un sudario que amortiguaba incluso las llamadas de los búhos de los bosques circundantes. Dentro de la cabaña, Tessa se movía con un propósito silencioso, dibujando el círculo de unión en el suelo de tierra apisonada. El polvo de raíz de plata brillaba a la luz del fuego mientras trazaba las runas, con las manos firmes a pesar del dolor en su pecho. Finian dormía inquieto en la cama estrecha, su pequeño cuerpo contrayéndose bajo la manta, como si su lobo sintiera la tormenta que se avecinaba. Tristán estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando hacia la niebla. Su postura era tensa, cada línea de él enrollada como un depredador. Comenzamos el ritual al amanecer, dijo sin volverse, cuando la primera luz golpeó el círculo. Tessa asintió, limpiándose las manos en su delantal. Tomará todo lo que tengo. Si funciona, lo hará. La voz de él estaba tranquila, pero cuando la miró, la profundidad esmeralda se suavizó. Eres más fuerte de lo que sabes. Ella cruzó hacia él, deslizando su mano en la suya. Por un momento, se quedaron así, con los dedos entrelazados. El mundo se redujo al calor entre ellos y el niño dormido detrás. El beso de anoche persistía en el aire como una promesa incumplida, un calor que se había encendido y ahora esperaba.
Pero la noche tenía otros planes. Lejos de la hondonada, en los opulentos salones del Palacio de la Capital, Lady Selene caminaba por sus aposentos como una pantera enjaulada. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza intrincada. Su vestido era una cascada de seda de medianoche que susurraba contra los suelos de piedra. A los 35 años, todavía era una belleza, rasgos afilados, ojos como obsidiana pulida, pero el tiempo y la ambición habían grabado finas líneas de cálculo alrededor de ellos. Había sido la prometida de Tristán una vez, la pareja perfecta. De alta cuna, conectada políticamente, lo suficientemente despiadada para asegurar un trono. Pero él la había rechazado, humillado, rompiendo el compromiso sin explicación. Un asunto del corazón, había susurrado el consejo como si los corazones tuvieran algún lugar en el gobierno. Selene había sonreído a través del insulto, interpretando a la consejera leal, incluso mientras conspiraba. La maldición sobre el linaje real había sido su golpe maestro, un sutil vínculo desvanecido, diseñado por un mago que ella controlaba, diseñado para debilitar a cualquier heredero que no fuera de su elección. Había matado a la reina anterior lentamente después del nacimiento, dejando a Tristán aislado, afligido, vulnerable a su influencia. Había esperado pacientemente a que la maldición reclamara a Finian también, despejando el camino para consolar al rey, volver a casarse con él, darle herederos y gobernar a través de ellos. Pero ahora, los informes de sus espías en la hondonada destrozaban ese plan. Una mujer sanadora supuestamente había atraído al rey allí. El niño estaba mejorando. Rumores de un ritual, de vínculos siendo reparados. El puño de Selene se cerró alrededor del pergamino del mensaje del cuervo. La ramera de baja cuna. Siseó a la habitación vacía. Tessa. El nombre había surgido en viejos registros de la cumbre hace 7 años. Una sanadora sin manada que había atendido las heridas de Tristán y se había desvanecido como el humo. Selene la había descartado como irrelevante. Ahora veía la verdad. Tessa era el fantasma responsable del rechazo de Tristán hacia ella. No podía permitir que eso continuara. Si la maldición se rompía, si Tristán encontraba fuerza en esta mujer, su control sobre el trono se deslizaría para siempre. Invocada a las sombras, ordenó al guardia en su puerta. Sus asesinos de élite, cambiantes leales solo a su moneda, atacarían esta noche. Eliminar a la sanadora, reclamar al niño como un heredero rescatado bajo su protección. Tristán estaría roto, dócil. Selene sonrió al espejo, con los ojos fríos como el invierno. Los imperios no se construían sobre corazones, se construían sobre los rotos. De vuelta en la cabaña, el ataque llegó sin previo aviso. Un gruñido bajo desde el bosque fue el único presagio antes de que la puerta explotara hacia adentro en una lluvia de astillas. 6 lobos irrumpieron, sombras masivas con ojos rojos brillantes, espuma goteando de sus mandíbulas, collares pulsando con un encantamiento oscuro. Tristán se transformó en un borrón, con los huesos crujiendo y reformándose con un chasquido húmedo. Su forma humana fue arrancada para revelar un enorme lobo dorado, con el pelaje erizado como púas doradas, los dientes desnudos en un gruñido que vibró a través de las tablas del suelo. Se encontró con el primer atacante, a mitad del salto, con las mandíbulas cerrándose sobre su garganta con un crujido salvaje. Sangre caliente roció su hocico, el sabor cobrizo y asqueroso, mientras el cuerpo de la bestia quedaba inerte y golpeaba el suelo. Tessa recogió a Finian de la cama, con el corazón golpeando contra sus costillas. El niño se despertó con un gemido aterrorizado, agitando sus pequeñas extremidades. «Dama de la luna, quédate conmigo». Ella jadeó, con los pulmones ardiendo mientras lo arrastraba al círculo de unión a medio terminar. El ritual no estaba listo. Las hierbas necesitaban un amanecer más para reposar, pero no había opción. Las runas brillaban débilmente bajo sus pies, incompletas e inestables. Otro lobo se abalanzó más allá de Tristán, con las garras abriendo surcos profundos en el suelo de madera mientras se lanzaba hacia ella. Tessa empujó su cuchillo de plata, la hoja hundiéndose en el flanco de la bestia con un desgarro repugnante.
La bestia aulló, un sonido gutural penetrante que hizo castañetear sus dientes, retrocediendo tambaleante. Pero dos más rodearon, con gruñidos bajos retumbando como truenos distantes, sus ojos rojos fijos en Finian. Finian se aferró a la pierna de ella, con su pequeño cuerpo temblando violentamente, pero sus ojos esmeralda, ya vidriosos con el inicio de la fiebre, destellaron con una determinación feroz. El sudor perlaba su frente, su piel caliente al tacto, pero dio un paso adelante. Manos pequeñas cerradas en puños. Lobos malos, dejen a la dama de la luna en paz. Su voz temblaba de terror en cada sílaba, pero se plantó entre Tessa y el atacante más cercano, como si su diminuto cuerpo pudiera protegerla. La garganta de Tessa se cerró. Finian. ¡No! Tristán rugió, un sonido que sacudió las vigas, estrellando a un atacante contra la pared con una fuerza que rompió huesos. La sangre cubría el suelo ahora, pero lo superaban en número. Garras rasgaron su flanco, desgarrando piel y músculo con una agonía ardiente. Se retorció, mordiendo profundamente el hombro de otro atacante, pero sus propias heridas se acumulaban. Un corte en su anca, un colmillo perforando su hombro, veneno filtrándose como fuego líquido. Tessa cayó de rodillas en el círculo, atrayendo a Finian a su regazo. Toma mi mano, Finian, no la sueltes. Él agarró sus dedos. Lágrimas corrían por su rostro sonrojado. Su cuerpo ahora temblaba no solo de miedo, sino de la fiebre subiendo con fuerza. Su piel abrasadora, respiraciones llegando en jadeos cortos. No tengas miedo, dama de la luna, susurró a través de dientes castañeteantes, incluso mientras sus ojos parpadeaban, el brillo vidrioso profundizándose. Papá y yo te mantendremos a salvo. Lo prometo. Trató de ponerse de pie de nuevo, con las piernas pequeñas tambaleándose, una mano alcanzando el cuchillo de plata en el suelo como para defenderla él mismo. El corazón de ella se hizo añicos. Se cortó la palma profundamente. El dolor fue un aguijonazo agudo, y luego el de él, mezclando su sangre en el portaobjetos de vidrio. La esencia de hierba lunar burbujeó antinaturalmente, espumando como veneno. La maldición contraatacando con una oleada de energía oscura que hizo zumbar el aire y parpadear las runas erráticamente. Afuera, más aullidos atravesaron la noche. Las fuerzas de Seliné cerrándose. Un ejército de figuras sombrías rodeando la cabaña, sus collares pulsando al unísono. Tristán luchó como una tormenta desatada, un borrón dorado de furia y desesperación. Derribó a otro lobo, con las mandíbulas aplastando su cráneo con un estallido espantoso. Pero el veneno se estaba extendiendo, su visión nublándose, las extremidades pesadas, la forma parpadeando entre lobo y hombre mientras el veneno minaba su fuerza. Un tercer lobo se abalanzó sobre él, con las garras clavándose en su costado, desgarrando músculo con un desgarro húmedo que envió agonía lanzándose a través de su cuerpo. Se tambaleó, su rugido debilitándose a un gruñido dolorido. Los lobos restantes sintieron la victoria. Uno se abrió paso saltando hacia el círculo. Tessa empujó a Finian detrás de ella, con el cuchillo levantado, pero su brazo temblaba, el ritual ya tirando de ella, drenando su fuerza. Las mandíbulas del lobo chasquearon a pulgadas de su garganta, aliento caliente, apestando a podredumbre. Finian gritó y se lanzó al lado de ella, con los brazos pequeños envolviendo su cintura, protector incluso mientras su fiebre lo hacía balancearse, su cuerpo inerte y ardiendo contra el de ella. Tristán se abalanzó, humano ahora, con la daga sacada de su bota. La clavó en el ojo del lobo con un sonido repugnante, la bestia convulsionándose mientras moría. Pero el esfuerzo le costó. Se derrumbó sobre una rodilla, jadeando, con la sangre acumulándose debajo de él. «¡Tessa, termínalo!». Ella cantó el ritual, su voz elevándose sobre el caos, el poder surgiendo a través de ella, caliente, agotador. Finian jadeó cuando el vínculo encajó en su lugar, su pequeño cuerpo arqueándose contra el de ella. El color inundó sus mejillas, sus ojos se aclararon, el brillo vidrioso desapareciendo, la fiebre rompiéndose en una oleada que lo dejó jadeando, pero fuerte. Pero ahora la maldición contraatacó.
Un dolor abrasador atravesó las venas de Tessa como fuego en su sangre. Ella gritó, la visión nublándose con puntos negros, la fuerza resbalando como arena entre sus dedos. El círculo parpadeó peligrosamente, las runas atenuándose mientras su fuerza vital se derramaba demasiado rápido. Demasiado. Los últimos dos lobos se acercaron, con las mandíbulas abiertas, Tristán demasiado herido para detenerlos. Finian apretó la mano de ella más fuerte, su voz un susurro desesperado a través de las lágrimas. «Dama de la luna, aguanta». Tristán se arrastró hacia ellos, ensangrentado y apenas erguido, y presionó su mano sobre la de ella en el círculo. Algo se abrió en el pecho de ella como una puerta arrancada de sus bisagras por un viento que había mantenido fuera durante 7 años. Ella lo sintió, realmente lo sintió. Su agotamiento, su terror, su amor por el niño entre ellos y debajo de todo, constante como un latido. Ella. Él había guardado un lugar para ella todo este tiempo. El vínculo de pareja se encendió. Una luz dorada surgió a través del círculo, tejiéndose en el ritual, inundando los lugares donde la fuerza de ella se había extinguido. Tessa jadeó y tiró de él, jalando la conexión y la condujo directo al corazón de la maldición. La maldición se hizo añicos con un crujido ensordecedor como vidrio bajo un martillo. La energía oscura explotó hacia afuera, golpeando a los lobos, sus collares astillándose, los ojos rojos desvaneciéndose, mientras el control de Selene se rompía. Las bestias convulsionaron, los aullidos convirtiéndose en gemidos antes de huir hacia la niebla. Rotos y libres, Tessa se desplomó hacia adelante, el mundo desvaneciéndose a gris. Finian se aferró a ella, con su pequeña voz atravesando la neblina. «Dama de la luna, despierta, por favor». Tristán la atrajo a sus brazos, el vínculo de pareja zumbando entre ellos, cálido, curativo, tirando de ella de vuelta del borde. «Tessa, quédate conmigo». Sus ojos se abrieron parpadeando. Finian agarró su mano, con el color completamente devuelto a su rostro, su lobo agitándose fuerte y verdadero por primera vez. «Lo hiciste», susurró, con lágrimas mezclándose con una sonrisa de hoyuelos. «Me arreglaste». Pero la victoria fue difícil de ganar. Las heridas de Tristán eran profundas, el veneno aún ardía, y la fuerza de Tessa era un hilo frágil. Habían ganado la noche, pero las sombras de la capital acechaban en los opulentos salones del palacio de la capital. Lady Selene caminaba por sus aposentos, el mensaje del cuervo arrugado en su puño. Sus espías habían fallado. El ataque repelido, la maldición rota. Había subestimado a la mujer de baja cuna. Los guardias golpearon su puerta. Los leales a Tristán, alertados por la traición del mago bajo tortura. Los ojos de Selene se entrecerraron. No se iría en silencio. Deslizó una daga en su manga y susurró el encantamiento final que había mantenido oculto. Una maldición de sangre ligada a su propia fuerza vital, diseñada para dar un último golpe si todo lo demás fallaba. Si ella caía, se llevaría a la sanadora con ella. Envenenaría el vínculo de pareja desde lejos y dejaría a Tristán roto una vez más. El juicio en el gran salón fue una tormenta de ajuste de cuentas. Selene estaba encadenada ante el consejo, su vestido de seda de medianoche rasgado en el dobladillo, ojos de obsidiana ardiendo de desafío. «Esto es una locura», escupió, su voz resonando en los arcos de piedra. «El rey está hechizado por una bruja de baja cuna que se atreve a acusarme de crímenes que no puede probar». Tristán, con las heridas vendadas, pero de pie alto junto a Tessa, presentó la evidencia con fría precisión. La confesión del mago capturado bajo suero de la verdad. Libros de contabilidad rastreando pagos de las arcas de Selene. Los collares destrozados con su sello personal. Ella orquestó la maldición del vínculo desvanecido no solo en Finian, sino en la reina anterior, para debilitarme y manipular el trono después de que la rechacé. El consejo retrocedió, murmullos ondeando por el salón. La mente de Selene corría. La humillación ardiente del rechazo de Tristán. Los años de intrigas para aislarlo. La maldición como su venganza y camino al poder.
Levantó la barbilla, los labios curvándose en una sonrisa venenosa. Fuiste débil, gruñó, su voz llegando a cada rincón. Te habría hecho fuerte, te habría dado herederos, asegurado tu legado. En cambio, persigues fantasmas y sanadoras estériles. Su mirada se clavó en Tessa, una mujer que nunca podrá darte hijos, una nada estéril que dejará tu línea vacía. Cambiaste a una reina como yo por una tumba. El salón quedó en silencio. Finian, con su pequeña mano apretada en la de Tessa, se puso rígido. Sus ojos esmeralda claros ahora, sin rastro de fiebre, se entrecerraron. Dio un paso adelante. Estás equivocada, dijo lo suficientemente alto para que todo el salón lo escuchara. Las mamás no tienen que hacer bebés para ser mamás. Solo tienen que amarte. Y la dama de la luna me ama. Ella me salvó. Tú trataste de lastimarme. Es por eso que tú eres la nada. Las palabras aterrizaron como una bofetada. La sonrisa de Celine vaciló, el color drenándose de su rostro. La garganta de Tessa se cerró. Apretó la mano de Finian, con lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. Pero Finian no apartó la mirada de Celine. Sus pequeños hombros estaban cuadrados, la barbilla alta, la misma postura valiente que había tomado cuando los lobos atacaron. Celine se recuperó, torciendo los labios. Encantador sentimiento de un niño que no entiende lo que ha perdido. Se volvió hacia Tristán. Lamentarán esto, todos ustedes. Tristán dio un paso adelante, con la voz fría como el acero de invierno. No, tú lo harás. Celine se abalanzó, con la daga oculta destellando desde su manga en un borrón de plata. El salón estalló, guardias gritando, pero Tristán fue más rápido. Atrapó la muñeca de ella a mitad del golpe, girando con brutal eficiencia. La daga repiqueteó en el suelo de piedra. Antes de que ella pudiera hablar, él clavó su rodilla en la sección media de ella, forzando el aire de sus pulmones en un jadeo agudo. Por la reina anterior, dijo, con voz baja y letal. Por Finian y por cada vida que envenenaste. Los guardias se agolparon, inmovilizando sus brazos. Los ojos de Celine ardían con una rabia impotente final. Escupió sangre al suelo. ¿Crees que esto me acaba? La maldición, susurró la última sílaba de su maldición de sangre, el encantamiento que había preparado en sus aposentos. Pero no pasó nada. El vínculo de pareja, ardiendo entre Tristán y Tessa, brilló una vez, un pulso dorado que rompió el encantamiento persistente como vidrio bajo un martillo. Celine se tambaleó, con los ojos abriéndose con incredulidad mientras el hechizo que había atado a su propia fuerza vital se deshacía, rebotando en sus venas. Se derrumbó de rodillas, jadeando, agarrándose la garganta. El consejo se levantó como uno solo. La sentencia fue unánime. Ejecución por traición, alta hechicería e intento de regicidio. Mientras la hoja caía, el último pensamiento de Celine fue una amarga derrota. Lo había roto una vez, pero no lo suficiente. Tristán levantó a Finian en sus brazos. El niño rodeó el cuello de su padre con los brazos. Luego extendió la mano hacia Tessa. Ella tomó su mano, y los tres salieron juntos, pasando a los miembros del consejo que se inclinaban, pasando a los nobles atónitos, pasando el peso de 7 años finalmente levantándose. Más tarde esa noche, en el solarium privado con vistas a los jardines, Tristán sentó a Finian en su rodilla. El niño todavía estaba sonrojado por la emoción, con los ojos muy abiertos por los eventos del día. «Papá», susurró Finian, «la dama de la luna no es mi primera mamá, ¿verdad? Mi primera mamá está en las estrellas ahora. Pero la dama de la luna, ella está aquí. Ella me sostiene cuando tengo el cansancio gracioso. Me besa la frente como en las historias». Su voz tembló solo un poco. ¿Puede ser mi mamá real ahora? La boca de Tristán se contrajo. Tal vez. Pero primero miró a Tessa, que estaba junto a la ventana, abrazándose a sí misma. Necesitamos preguntarle apropiadamente. Los ojos de Finian se iluminaron, como en las historias, con una rodilla y un anillo bonito. Exactamente como en las historias. Pero tenemos que hacerlo especial. Ella merece especial. Finian asintió vigorosamente. Podemos hacerlo en el jardín. Es bonito, igual que ella. Y yo puedo ayudar.
Puedo darle mi mejor piedra brillante como anillo de promesa. Tristán se rió. Eso es perfecto, Finian. 2 noches después, bajo la luz de la luna en el jardín de la cumbre donde casi se habían besado hace 7 años, Tristán llevó a Tessa por un sendero bordeado de jazmines. Finian caminaba entre ellos, agarrando una pequeña bolsa de terciopelo, prácticamente vibrando de emoción. El aire era dulce con flores que florecían de noche. Tristán se detuvo debajo del viejo sauce, sus ramas arrastrándose como cortinas de plata a la luz de la luna. Tessa, dijo él, con la voz espesa de emoción. Ella se volvió hacia él, con el corazón acelerado. Él cayó sobre una rodilla. Finian saltó hacia adelante, extendiendo la bolsa con ambas manos. Dama de la luna, esto es para ti. Es mi mejor piedra brillante. Papá dice que es una piedra de promesa. Los ojos de Tessa se llenaron de lágrimas mientras tomaba la bolsa. Dentro había una piedra azul lisa pulida hasta brillar, la que Finian le había prometido primero en el mercado. Tristán tomó sus manos. Cásate conmigo, Tessa, no por deber o destino, sino porque cada día desde que te fuiste he deseado una oportunidad más para elegirte, y te elijo ahora para siempre. Finian tiró de la manga de ella. Di que sí, dama de la luna. Entonces podemos ser una familia real y puedo llamarte mamá todo el tiempo, no solo en mi cabeza. Las lágrimas de Tessa cayeron libremente. Se arrodilló también, atrayendo a Finian a un abrazo. Luego miró a Tristán sobre la cabeza del niño. Sí, susurró. Finian gritó de alegría, lanzando sus brazos alrededor de ambos. Vamos a tener la fiesta más grande de todas, con pasteles y lobos y piedras brillantes. Tristán se rió, lleno, cálido, el sonido resonando a través del jardín. Atrajo a Tessa cerca, besándola suavemente bajo la luz de la luna, con Finian riendo entre ellos. Meses después, la luna colgaba baja sobre los jardines del palacio, derramando luz plateada a través de los setos de rosas. Finian, ahora de 6 años y medio, sano y fuerte, sin rastro de fiebre en sus ojos brillantes, corría adelante, riendo mientras intentaba dejar atrás su propia sombra. Cada tarde practicaba, corriendo a lo largo del césped, bombeando los brazos, rebotando los rizos, decidido a ser más rápido, más fuerte, mejor. Para que mamá pueda ver lo valiente que soy, gritaba por encima del hombro, con la voz llena de orgullo. Ella me arregló, así que tengo que ser el lobo más rápido de todos. Tessa se apoyó contra la barandilla de piedra. Tristán estaba cerca detrás de ella, con el pecho cálido contra su espalda, los brazos rodeando los de ella en la barandilla. Presionó un beso en la sien de ella. Es feliz, murmuró. Míralo ir. Ella sonrió, viendo a Finian girar en círculo, con los brazos abiertos, tratando de convencer a una luciérnaga de que aterrizara en su nariz. Ahora siempre está feliz cuando las noches son cálidas. Justo entonces un suave murmullo de voces subió desde el sendero del jardín de abajo. 2 cortesanos caminando del brazo, sus vestidos de seda atrapando la luz de la luna. No habían notado al rey y la reina arriba. Un hijo, dijo uno de ellos en un tono bajo y compasivo. Hermoso niño, pero la sucesión es tan frágil ahora. Sin repuestos, sin hijas para atar alianzas. Y la reina, bueno, todos saben que es estéril. Una tragedia para la línea. El rey debería haber tomado una segunda esposa. El otro hizo un sonido comprensivo. Ella es amable con el príncipe. Le concedo eso, pero la amabilidad no llena cunas. El consejo susurra sobre eso constantemente. Tessa se puso rígida. El dolor en su cuerpo se agudizó, familiar y crudo. Los brazos de Tristán se apretaron alrededor de ella. Están equivocados, dijo en voz baja contra su oído. Siempre han estado equivocados. Antes de que ella pudiera responder, Finian los vio en el balcón. Su cara se iluminó. Mamá, papá, miren, soy más rápido que ayer. Despegó de nuevo, bombeando las piernas, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo. Corrió a lo largo del césped 2 veces más. Luego giró de vuelta hacia los escalones del balcón, jadeando y sonriendo. Cuando los alcanzó, patinó hasta detenerse, con las manos en las rodillas, respirando con dificultad. ¿Vieron?
Casi atrapé una luciérnaga en el aire. Me estoy volviendo tan rápido. Tessa se arrodilló, apartando rizos húmedos de su frente. Vi que eres increíble, Finian. Finian sonrió radiante, luego notó la expresión de ella, la leve tensión alrededor de sus ojos, y frunció el ceño. Miró de ella a Tristán, luego de vuelta. «Mamá, ¿estás triste?» Ella negó con la cabeza, forzando una sonrisa. Solo pensando, él la estudió un momento más, luego metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de pergamino doblado, arrugado y ligeramente estropeado por haberlo llevado todo el día. «Hice esto para ti», dijo tímidamente. Después de escuchar a algunas personas hablando en el salón ayer, dijeron cosas malas sobre no más bebés. No me gustó. Tessa desdobló el dibujo con dedos temblorosos. Eran líneas simples e infantiles en crayón brillante. 3 figuras de pie juntas bajo una gran luna. Un hombre alto con cabello oscuro y una corona. Una mujer con cabello largo y una sonrisa amable. Un niño pequeño entre ellos, sosteniendo ambas manos. Sobre ellos, luciérnagas bailaban en puntos amarillos. Abajo, en letras cuidadosas y temblorosas. Nuestra familia. Mamá más papá más yo. Eso es todo lo que necesitamos. Finian señaló a cada figura. Mira, estamos tomados de la mano y no hay espacio vacío. Estamos completos. No se necesitan más bebés. Solo nosotros. Las lágrimas de Tessa cayeron libremente ahora. Lo atrajo a sus brazos, abrazándolo tan fuerte que él chilló. «Tienes razón», susurró contra sus rizos. «Estamos completos. Te amo tanto, valiente». Finian le devolvió el abrazo, luego miró a Tristán. «Papá, díselo tú también». Tristán se agachó junto a ellos, descansando una mano en la espalda de Finian y la otra en la mejilla de Tessa, con el pulgar limpiando sus lágrimas. «He pasado 7 años creyendo que tenía que llenar cada espacio vacío», dijo en voz baja. «Un trono, una línea, un legado. Pero tú y Finian me mostraron la verdad. La familia no se mide por números, se mide por amor, por la forma en que lo sostienes cuando tiene miedo, por la forma en que corre para hacerte sentir orgullosa, por la forma en que te quedaste, a través de maldiciones, a través de lobos, a través de todo, y nos elegiste de todos modos». Se inclinó, presionando su frente contra la de ella. «Eres mi compañera, mi reina, su madre, y eres más que suficiente. Te amo, Tessa, no por lo que puedes dar al trono, sino por quién eres para nosotros». Finian se rió entre ellos. «Papá está llorando también». Tristán se rió y se secó los ojos con el dorso de la mano. «Son lágrimas de felicidad, Finian». Mientras Finian lanzaba sus brazos alrededor de ambos cuellos, el dolor en el cuerpo de Tessa se alivió. El dibujo de Finian se arrugó entre ellos, una pequeña y colorida promesa. Bajo la luna llena, se quedaron juntos, rey, reina y su hijo, viendo a las luciérnagas bailar como estrellas bajadas a la tierra. Y en ese momento, la vieja herida finalmente se cerró. No porque nunca hubiera existido, sino porque el amor feroz, pequeño, obstinado y valiente, había crecido sobre ella como hiedra sobre piedra, hasta que todo lo que quedó fue la forma de algo hermoso. ¿Puedes calificar esta historia del 1 al 10? Me encanta escuchar tus comentarios. Y si quieres apoyarme, por favor suscríbete. Ayuda a que más personas encuentren esto.